El profesor Cristian Blanco es profesor en Nicaragua, allí vive con su esposa y sus hijos, un hombre de Dios, y hoy va a presentar la tesis de que Dios es una trinidad o una triunidad, como usted lo quiera ver. Dios es tres en uno. Y luego viene con nosotros el hermano Nixon, que también es un profesor en muchos aspectos. Y Nixon va a defender la tesis de que Dios es uno e indivisible, es único, la unicidad de Dios. De manera que este va a ser el orden. El orden es el siguiente. Primero, Cristian Reyes Blanco viene con 10 minutos para establecer con la Biblia por qué cree que Dios es una Trinidad. Después viene Nixon para establecer con la Biblia por qué cree que Dios es uno. Siguiente punto, 2 minutos de preguntas de Nixon para Cristian, serán preguntas exploratorias. Y luego viene Cristian con 2 minutos de preguntas para Nixon. Tercer ítem, 10 minutos de Cristian refutando lo que Nixon presentó. Y luego 10 minutos de Nixon refutando lo que Cristian presentó. Y el punto número 4, que es el final, es de preguntas, como lo llaman por ahí, un careo. 2 preguntas de Nixon para Cristian y 2 preguntas de Cristian para Nixon. Va a ser un debate maravilloso, ameno, profundo. Todos vamos a aprender, incluso los 2 apologistas que van a estar confrontados en cuanto a argumentación se refiere, van a aprender el uno del otro. De manera que, bienvenidos hermanos, un abrazo para todos ustedes. No sé si ustedes quieren comenzar ya o saludando a la gente. Bueno, sí, gracias por la invitación. Siempre, como se llama, un honor estar aquí de invitado en el canal de En Defensa de mi fe ahora, porque de cada uno de nuestras fe. Y bueno, un placerazo estar compartiendo aquí con el profe Cristian, a quien admiro y siempre veo allí sus videitos que son muy buenos, muy educativos, muy informativos, espectaculares. Y bueno, placer estar aquí y esperemos entonces que de este debate, más allá de presentar puntos contrapuestos, más bien lo que queremos es transmitir ideas de lo que hemos encontrado en la palabra y ya pues quien nos está viendo formulen sus propias conclusiones a partir de todo lo que se va aquí a debatir, a decir cada uno de las partes. Y gracias al maestro Natanael, que es aquí el intermediario, el mediador, que va a dirigir este debate. Gracias a ti por aceptar la invitación. Profe, ¿puedes decir también unas palabras de introducción o de saludo? Claro. Le agradezco a todas las personas que están conectándose. Le aseguramos que este debate va a ser de nivel, de altura, pero sobre todo de mucho respeto. Yo respeto muchísimo a Nixon. Es un orador excepcional. Y sé que esto no va a ser fácil con él porque él tiene una ventaja sobre mí. Y es que yo no domino el unicitarismo. Es primera vez que voy a tratar ese tema. No tengo mucha experiencia en eso. Mi experiencia son más con adventistas o testigos de Jehová. Pero sí confío que tengo amplio dominio sobre la doctrina de la Trinidad, pero sí confieso que desconozco la unicidad, pero va a ser algo sumamente interesante ver los postulados, las conclusiones, y que esto más que un debate, no es una pelea entre perros y gatos, sino entre 2 amigos, un compartir de conocimientos donde nosotros vamos a descubrir el misterio de la deidad, porque es amplio, es lleno. Y cada uno de nosotros va a dar de sí. Le insto siempre a seguir el canal del hermano Natanael, a suscribirse en el canal de Nixon, a suscribirse al canal Metanoia, donde ustedes van a aprender muchas cosas interesantes en cada uno de estos canales. Lo que ustedes crean conveniente, siempre es bueno tomar lo bueno y que lo que ustedes consideren que no es, pues, desecharlo, pero siempre van a aprender algo interesante en cada uno de estos canales. Así que bendiciones a todos los que nos están viendo. Bendiciones a cada una de nuestra audiencia y a cada uno de los miembros de cada uno de estos canales. Excelente. Ya ustedes han visto la caballerosidad, el amor, la armonía que reina en este video. Esperamos que así como ha comenzado, así termine. Va a ser de bendición. Muy bien, entonces, Cristian tiene el primer episodio, la primera parte. Yo te voy a dar la orden, te voy a decir cuándo comienzas. Cuando yo salga de pantalla, yo te digo comienza. Y luego, pues, a los 10 minutos te digo final. Si te falta un poquito, por ejemplo, un minuto más, me dices, dame un minuto más y también le doy ese minuto a Nixon, ¿vale? Ok,
Ok, y si en un caso, Natanael, yo termino, o digamos que mi presentación la hago en 5 minutos, ¿esos 5 minutos se pueden acumular o los pierdo? ¿Qué dice Nixon? ¿Se acumulan? No hay problema. O sea, si quieres después explayarte 5 minutos más en otras cosas, más adelante, en Bueno, lo que se va diciendo, perfecto, sí. aplica para los dos, vale, va para Sí. esa. Bien, entonces voy a dejar al profesor. Profe, comienza, por favor. Ok, bien. Con relación a la doctrina de la Trinidad, se ha dicho generalmente que la doctrina de la Trinidad ha sido una doctrina inventada por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea y en otros concilios posteriores donde se indica que 3 personas es una sola. Y ha sido el concepto equivocado de muchos que han juzgado la doctrina de la Trinidad, no solamente que dicen que es antibíblica, sino que también dicen que es ilógica, puesto que 3 personas no pueden ser un Dios. Y el monoteísmo generalmente cree que la divinidad es únicamente un solo Dios. Tomado del Shema judío que dice que, oh Israel, tu Dios uno es, tu Dios es uno. Y como dice que Dios es uno, entonces no puede ser 3. De manera que la Trinidad es antibíblica, se considera antibíblica por muchos grupos, tales como los arrianos, que hoy en día defienden ese postulado de los testigos de Jehová, tanto los unicitarios y tanto los binitarios, también aquellos que solamente creen que solo hay 2 personas, pero igualmente la Trinidad es una doctrina que básicamente es bíblica y se puede demostrar que aun cuando son 3, creemos en el Shema judío, un Dios. Primero partimos de la definición. Evidentemente, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero lo que definimos si es teológicamente posible es si se puede demostrar. Y si se puede demostrar, entonces quiere decir que podemos utilizar términos que puedan explicar este misterio. Por ejemplo, sabemos que el mandato evangélico nos manda a bautizar en nombre de 3 personas y esas personas están definidas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se encuentra en el pasaje entre Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que es la gran comisión. Se nos dice que debemos de bautizar en el nombre de 3 entidades. Cada entidad en el texto griego contiene un artículo definido. Y eso significa que si el artículo definido, Hopatros, el Padre, Hohuios, el Hijo, Peniumatos, Hagios, que es el Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene un artículo determinante, indica que es una personalidad. Usted no puede ser bautizado en nombre de un poder o una energía. Y desde luego, si no son 3 personas, entonces el mandato evangélico, porque dice que debemos de ser bautizados en el nombre de esas 3 entidades. Ahora, el Antiguo Testamento apoya esta noción porque generalmente se dice que el Antiguo Testamento no lo apoya. Pero si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 22, vamos a encontrar algo interesante. El texto dice, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Y el único que tiene conocimiento de todo es únicamente Dios. Es el omnisapiente, es el que todo lo sabe, antes de que sucedan las cosas. De manera que el término uno de nosotros está en plural, no en dual. En el texto hebreo existen 2 términos, plural y dual. Si fuera dual, indicaría 2, pero al ser plural, indica que son más de 2. Y los trinitarios, por eso creemos que se refiere a las 3 divinidades personales. No solamente eso, también aparece algo sumamente interesante. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 11, nosotros nos vamos a encontrar con el episodio de la Torre de Babel. Se dice generalmente que Jehová en el Antiguo Testamento era el Padre. No, ese término era compartido por las 3 divinidades. Por ejemplo, aquí dice el versículo 5 del capítulo 11 de Génesis. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Escuche bien. Dice, descendió Jehová.
y está en singular. Ahora, un poco más abajo, dice, el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Escuchen bien, dice, descendamos. Pero había bajado un Jehová. Y ese que bajó, examinó y luego subió y dice, esto están haciendo estas personas, ahora descendamos, lo cual indica que Génesis está hablando de la existencia de más de un Jehová. De más de un Jehová. Ahora, ¿cuál es el punto? La Biblia dice que Dios es uno. De hecho, los demonios lo creen y tiemblan por eso. Pero hay que entender en qué sentido es uno. Si ustedes observan el capítulo 11 de Génesis, dice en el versículo 6, he aquí el pueblo que es uno. ¿Qué quiere decir entonces? Que es todo el pueblo era un solo cuerpo con 1.000.000 de cabezas. No. Eran uno en sentido de unidad, de propósito y armonía. Ese es el sentido que cree los trinitarios. Nosotros no creemos en un Dios de 3 cabezas, como dicen los testigos de Jehová. Creemos que son 3 personas totalmente diferentes, pero que su objetivo es uno. El pueblo que estaba edificando en la Torre de Babel eran muchos, pero eran uno en unidad y propósito. Ese es el sentido en que nosotros debemos de entender la Trinidad. No que las 3 personas se vuelven en un solo cuerpo, no, sino que las 3 son uno en sentido de unidad, armonía y propósito. Un ejemplo claro también es Génesis. Se encuentra Adán con Eva y le dice Adán a Eva, he aquí el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Eran una sola pelota de carne con 2 cabezas? No, eran 2 personas totalmente diferentes, cada una con su personalidad, pero que eran uno en armonía y propósito. Jesús dijo también, yo y el Padre somos uno, pero después refleja esa unidad y ora y le pide a Dios que ellos sean uno, que sus seguidores sean uno, así como Él y el Padre son uno. ¿Qué? ¿Todos son una sola pelota con un montón de cabezas? No, son uno en armonía y propósito. El término en el texto hebreo no solo se usa como número cardinal, se usa también como un modificador de unidad y propósito. No solo en número. Puede en esa unidad incluir muchos elementos, pero son uno en propósito. Nosotros que lo que somos trinitarios, nosotros no estamos diciendo que Dios es una sola personalidad. Nosotros estamos diciendo que Dios son 3 personas totalmente diferenciadas, pero que son uno en propósito y armonía. Nosotros podemos ver en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que se nos manda a bautizar en el nombre de la autoridad, pero el término nombre no está en plural, está en singular, pero define cada una de las personalidades de esa deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y solo podemos ser bautizados en nombre de ellos. Y este es un texto sumamente fundamental. Yo sé que muchos dicen de que el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 no existe, pero está difícil definir que no existe en los manuscritos que tenemos y en la mayoría de los códices aparece. No hay códice donde Mateo capítulo 28, versículo 19, tanto en griego y en las demás traducciones antiguas, no aparezca. Hay un tal evangelio Sheptop, pero realmente ese evangelio no es tan antiguo como las copias y los códices que tenemos tan antiguos como el códice sinaítico y el alejandrino. Si hay otra variante, debería de existir, pero no existe. Y el evangelio de Sheptop es demasiado tardío. Ya van 11 minutos. ¿Necesitas otro minuto más? ¿Cuánto es de exposición? Son 15. No, son 10. Eran 10, pero si necesitas...
Si Entonces, necesitas que sean 15. no. Voy a ir aterrizando aquí. El punto es que mi hermano Nixon tiene que demostrar que el término uno solamente es cardinal y se refiere a cantidad. No puede utilizarse en otro sentido que no sea ese. Sin embargo, nosotros los trinitarios creemos que el término uno en el hebreo se utiliza para hablar de unidad, de elementos diferenciados. Así que esta es mi participación. Cierro el micrófono. Listo. Bueno, le toca a Nixon. Nixon puede también tener 12 minutos si así lo quiere. Listo. ¿Listo? Perfecto. Ya te digo cuándo. Vale. Quito acá. Puedes comenzar. Listo. Bueno, para comenzar mi exposición de por qué creo de que Dios es un único Dios y es uno, pues partimos de Deuteronomio 6:4, donde dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero hay que entender entonces qué significa ese uno es. De hecho, este pasaje lo confirma el mismo Cristo en Marcos 12:28, cuando uno de los escribas se acerca y en una de las discusiones que están teniendo, le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús responde: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es curioso porque este maestro, escriba, dice: en verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y esto me genera una cosa interesante. Fíjate cómo Jesús relaciona el entender este mandamiento de que Dios es uno solo con acercarse al reino de Dios. Tengamos en cuenta esto. Ahora, yo para hacer esta comparativa y ver entonces qué significa este uno solo que me están aquí vendiendo, yo me voy a Isaías, donde Isaías 45, 21, 23 nos dice que hay un solo Salvador y no hay otro fuera de él. Por ejemplo, en el versículo 21 dice: no soy yo el Señor, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. De hecho, mis hermanos, el concepto de personalidad, el concepto de persona, bien sea que usted lo vea desde un concepto filosófico o la definición de persona, necesariamente tiene atributos individuales, personales, y es una entidad como tal, porque si no dejaría de ser automáticamente persona. Bajo este concepto, no hay ninguno fuera de mí, como lo está afirmado aquí Dios, entonces existiría uno fuera de Dios. Aparentemente esto lo deja así, porque resulta y pasa que Isaías 45, 21, 23 se cumple en el Nuevo Testamento en Filipenses 2, 9, 11, cuando dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí entramos en un problemita, porque Dios me está diciendo que Él es el único Salvador, no hay más Salvador fuera de Él. Sin embargo, la Trinidad me dice que es una persona diferente, Jesús. Entonces aquí entraríamos en un problema, y el problema radica en que, bueno, o le creemos, por ejemplo, a los judíos cuando dicen que el Mesías definitivamente es falso, que ese Mesías que llegó allí no es verdadero, porque realmente en Isaías la promesa la hace Dios directamente y no hay más nadie fuera de él que pueda cumplir esa promesa. O la segunda opción es que Jesús sea Dios directamente, sea Dios directamente. Y eso es lo que, esto solo podemos probar muy fácilmente, por ejemplo, que Jesús es Dios en Juan 1:1, 1 Timoteo 3:16, en Colosenses 1:13. Por ejemplo, en Juan 1:1, que es el versículo más famoso, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí hay un problemita, porque dice: el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y aquí es donde los trinitarios dicen: bueno, yo estoy viendo que estaba con, y como está con, entonces es porque una persona aparte. Pero esto no es así, mis hermanos, porque si nosotros verificamos que el término, por ejemplo, de el Mesías o el Hijo de Dios, para el judío de esa época significaba que era Dios, literalmente, nosotros nos podemos ir a Juan 10:33, por ejemplo, donde dice:
está Jesús discutiendo ahí con los fariseos y tal, y lo quieren allí, Jesús les dice, pero bueno, me van a condenar por cuál buena acción, por curar, por sanar enfermos, y dicen los fariseos, no te aprenderemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. ¿Cuál blasfemia? Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios directamente, no una persona de Dios, Dios directamente. Y en Juan 8:58 Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y ese término de yo soy les duele a los judíos porque resulta que la presentación de Dios directamente a Moisés, por ejemplo, fue esa, yo soy el que soy. ¿Cuál fue la reacción que tomaron ellos? Dice, entonces tomaron piedras para tirárselas. Obvio, porque afirmar que es el Mesías o el Hijo de Dios no es afirmar que es una persona. Para los judíos es afirmar que era Dios en la tierra. Como Pablo después dice que era Dios hecho carne. Y muchos versículos así lo afirman. Ahora, pero es interesante que en Juan 17:3 Jesús mismo define lo que es la vida eterna y dice, esta es la vida eterna. Fíjense esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Qué raro que aquí, por ejemplo, nos dice Jesús, y esta es la vida eterna, que nos conozcan a nosotros, el Dios verdadero. No, aquí Jesús dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense que en este momento que Jesús dice esta palabra, obviamente él está como hombre, por el momento aquí, cumpliendo su propósito, y él mismo se define como un enviado. Un enviado. Y esto lo podemos confirmar en Juan 3:34, te dice, pues él, refiriéndose a Jesús, es enviado por Dios y habla, obviamente, las palabras de Dios, porque Dios le da el espíritu sin límite. Es decir, que dentro de Jesús, dentro de ese cuerpito que Jesús le da a ¿quién estaba allí? El espíritu de Dios derramado sin ningún tipo de límites, como ya limitadamente se había derramado anteriormente, y eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, en 1 Samuel 19:19, cuando Saúl envía tropas a capturar a David, resulta ser que Dios derrama su espíritu sobre estos hombres malvados que estaban buscando capturarlo y matarlo, y resulta que estos hombres empiezan a profetizar. Entonces la pregunta al ver esta escena es, ¿será que porque se derrama el espíritu sobre estos hombres son Dios directamente? Porque aparentemente, según lo que me dice aquí, la cualidad que Jesús hace que sea Dios es que Dios le da su espíritu sin límite. Entonces, pues solamente por el hecho de que se derrame el espíritu sobre estos hombres, ¿lo hace Dios? De ninguna manera, mi hermano. Y entonces significa que como Dios, que otros argumentos que utilizan los trinitarios es, pero bueno, y cuando Jesús fue bautizado entonces y oraba, se oraba a sí mismo, porque Él es Dios. Entonces, aquí yo aplico la misma lógica. La misma lógica. Si Dios derramó el espíritu sobre estas personas empezaban a profetizar, entonces Dios está profetizando a sí mismo. Te glorifico, Dios, cuando estaba profetizando esto. Incluso Saúl profetizó. Fíjense lo absurdo que es esta doctrina. Un ejemplo que yo doy. Por ejemplo, yo soy una persona y fíjense que yo puedo ejercer 3 roles al mismo tiempo sin ser 3 personas. Yo puedo ser un padre, puedo ser un hijo y puedo ser un esposo. Eso habla de 3 posiciones, mis hermanos. 3 posiciones o roles, no de 3 personas. Eso no me convierte a mí en 3 personas. Así funciona con Dios y el Señor Jesucristo. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Señor al Padre, Cristo, Jesús al Hijo, Cristo, que significa el ungido, al Espíritu Santo. Pero no son 3 personas. Es el mismo Dios ejerciendo 3 roles para cumplir los propósitos divinos que Él tiene en la tierra. Incluso la creación habla de eso mismo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora yo les pregunto, lógicamente, tú eres 3 personas, el hombre es 3 personas. Si Dios es 3, pero el hombre es 1, entonces con la Trinidad estamos llamando mentiroso a Dios, porque la imagen que creó no es verdadera, es falsa. Pero resulta que Dios no es 3, mis hermanos. Su imagen es exactamente perfecta. Muchos dirán, o algunos dirán, oye, pero es que yo soy espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero soy una persona. Usted no va a ver al alma ejerciendo una voluntad diferente, al cuerpo ejerciendo una voluntad diferente, porque esa es la definición de persona, como lo acabamos de ver ahorita. Entonces no podemos irnos a la ligera a afirmar tal cosa. De acuerdo con la doctrina de la Trinidad, en realidad podría haber un cuarto Dios, porque fíjate, existen 3 personas que representan a un Dios. Ahora yo les pregunto a los trinitarios, cuando cualquiera de las 3 personas habla, ¿quién habla? Porque si habla Jesús, entonces ¿quién está hablando? Si habla el Padre, ¿quién está hablando? Si habla el Espíritu Santo, ¿quién está hablando?
entonces ya no sería una Trinidad, me estaría hablando un cuarto Dios, porque incluso en el circulito que generalmente muestran para explicar la Trinidad, realmente da cabida a que exista incluso un cuarto Dios, que es la, digamos, la personalidad trinitaria, combinada, porque, bueno, tienen un mismo propósito, y etcétera, etcétera. Pero realmente lo que se habla allí a través es la personalidad de Dios individual. Y fíjense la tremenda confusión que causa esto. No, mis hermanos, hay un solo Dios que habla con una sola mente y una sola voz. Usted no escucha tres voces hablándole al mismo tiempo. Ni de repente le habla a Cristo, ni de repente le habla al Espíritu Santo, ni de repente le habla al Padre. Es una sola vez la que nosotros oímos. No hay varios dioses. De hecho, esto da cabida no solamente a dos, a tres, da cabida hasta 20 dioses. E incluso hacen Dios, como vimos ahorita en el ejemplo de estos soldados, donde Dios derramó su espíritu, dan cabida a que se pueda ver incluso hasta 4, 5, 6, 7, solamente por el hecho de interpretar de que como está el Espíritu de Dios allí actuando, entonces eso lo hace Dios. Eso no es así, mis hermanos. Y esto lo puedo comprobar yo con una simple ilustración. Vamos a ilustrar lo siguiente. Dios existe en mí. Eso como cristianos nosotros lo sabemos. De la misma manera, pues, que en muchas personas desde el momento que Cristo resucita y le entrega su espíritu. Eso nosotros lo sabemos, porque en 1 Juan 4:4 dice, vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor al que está en el mundo. Sin embargo, aunque Dios existe en mí, yo no soy Dios. Y aunque soy uno con Dios, como Jesús lo prometió, Juan 17, 20, 21, no ruego solo por esto, sino también por los que creen en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, es interesante en este pasaje porque ¿dónde en este pasajito que acabamos de leer está el Espíritu Santo? Que se supone que es uno con el Hijo y el Padre. ¿Por qué el Hijo no lo menciona? Porque aquí está hablando, en vez de decir, así como tú, oh Padre y Espíritu Santo, somos uno, no lo dice, no lo dice. Entonces, de acuerdo con la doctrina trinitaria, estas palabras deben tomarse en el sentido de que yo también soy Dios, ya que soy uno con Él, así como Jesús es uno con Él y existo en Cristo, entonces me hace también Dios Padre. Entonces, ven la ilógica que hay dentro del sentido de la Trinidad, que te puede dar cabida incluso a muchos dioses. Hasta aquí lo voy a dejar por el momento. Muchas gracias, Nixon. Ahora vienen las preguntas exploratorias de parte de Cristian para Nixon y de Nixon para Cristian. 2 minutos cada uno. Me dice cuando esté listo, profe. No tienes audio. No tienes audio, profe. Ok, son 3 minutos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Listo, okay. siempre Okay, listo. bueno. Ok. Dale. Entonces voy a colocar, ya te digo. Ya puede comenzar, profe. Ok, pregunto a Nixon, en el caso de Deuteronomio 6:4, en el hebreo, el término ejat solamente es usado como para indicar numeración, o no hay otro sentido que pueda tener ejat o hein en el caso del griego en el Nuevo Testamento. Puede tener otro sentido incluso el mismo término Elohim, que también es muy utilizado para amplificar, de que no solamente se refiere a uno, pero recordemos que Dios está en todos y en todas las cosas, entonces no es raro ver que se pueda dar otro sentido al término. Ok, en Juan 1:1, usted podría definirme el término pros para indicar que son la misma persona. ¿Cómo así? No entendiera cómo así. Por ejemplo, el texto griego pros, que quiere decir junto con. ¿Cómo podría estar junto si es la misma persona? Ajá. Bueno, no te voy a dar la respuesta ahorita porque la voy a dar más adelante, pero la voy a tener en cuenta eso que dijiste allí. No voy a adelantar porque es largo esa parte. Ok. En Juan 1:1 aparece el término Theos, Dios, con artículo definido. ¿Por qué aparece sin artículo definido en la sección C si se refiere a la misma persona? Debería de estar definido. ¿Qué dices a eso? No necesariamente, porque, o sea, el texto obviamente es escrito por hombres. Yo no puedo tomar simplemente un texto, Juan 1:1, y ya decir, bueno, como ahí me aparece con, o me está haciendo una distinción de, entonces significa que es una persona automáticamente separada.
Y eso te lo puedo ilustrar yo con un sencillo ejemplo. Mira, yo puedo decir, en términos, hablando ya en texto, yo puedo decir, por ejemplo, a unos compañeros, yo tengo unos compañeros, supongamos, oigan, bajemos a la tienda, voy a comprar un computador. Yo llego a la tienda y en la tienda le digo, oye, al de la tienda, estoy aquí porque yo voy a comprar un computador. Entonces, fíjate que el término, cuando usé el plural, pareciera que estamos allí varias personas. Y eso puede aplicar incluso para el juntos. Eso no hace otra persona adicional necesariamente. Estoy aquí. Por eso es que, por ejemplo, en Génesis, que tú mismo lo citaste, en Génesis, por ejemplo, 1, cuando dice, hagamos al hombre imagen y semejanza, inmediatamente en el siguiente versículo dice, e hizo Dios en singular al hombre imagen y semejanza. Y ya vamos a demostrar más adelante que Dios no estaba solo allí. Uh-huh. Bueno, otra pregunta es, por ejemplo, dices Nixon, por ejemplo, que Dios tiene una sola voz, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué podrías decir en el caso del bautismo de Cristo, donde se escuchó la voz del Padre mientras Jesús estaba siendo bautizado? Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Terminó tiempo. Sí, se fueron los 3 minutos, igual, pero como hubo una respuesta larguita, no sé si le damos un minuto más. No, está bien, así. ¿Así está bien? Entonces, sí, bueno, está bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los 3 minutos de Nixon. Listo, me avisas. Dale, Nixon, ya puedes comenzar. Listo, yo tengo 2 preguntas muy puntuales. La primera pregunta es, ¿existiría problema que yo llame Padre a Jesús de acuerdo a la Trinidad? Sí, bueno, no, porque Él nos creó. Como Jesús es creador de todas las cosas, en parte es Padre, pero Jesús es hijo de Dios cuando Él se encarnó, porque todos los seres llegan a ser hijos de Dios por creación. Lo único creado por Jesús fue su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Como en su naturaleza divina, Él es Padre por creación de nosotros, pero en su naturaleza humana, Él es hijo de Dios igual que nosotros. Listo, perfecto. Y la segunda pregunta, bueno, la segunda pregunta ya más o menos, yo la verdad que si son 3 personas, cuando habla Jesús, ¿quién habla? Cuando habla el Espíritu, ¿quién habla? Cuando habla el Padre, ¿quién habla? Porque parte de la Trinidad es lo que afirma, que dice que son 3 personas y habla un Dios. Entonces, ¿existe un cuarto Dios? No, no puede existir un cuarto Dios. Yo soy una persona y tengo mi propia voz. Tú eres una persona y tienes tu propia voz. Y entonces, ¿quién habla? Pero el asunto de la Trinidad no es... Ajá. Es que Dios no puede saber si te habla directamente. Puede usar el poder de la telepatía. No podemos conocer, puede usar... De hecho, la conciencia que se cree que es la voz del Espíritu Santo utiliza tu propia voz. Dios puede utilizar cualquier forma para presentarse ante nosotros y eso se llama teofanía. Es la forma, diferentes formas en que Dios se puede presentar. Dios se puede presentar en forma de una columna de fuego, Dios se puede presentar en forma de un ángel, Dios se puede presentar, incluso hasta puede emular la voz de truenos. Así que eso no es imposible para Dios. Listo, si los ángeles caídos pueden emular entonces ahora... Ajá, sigue. Uh-huh. Ajá, sigue. Ah, sí. Bueno, si los propios ángeles caídos pueden emular la voz de otra persona y hacerla de manera exacta, pues ¿cómo no lo va a hacer Dios, que es todopoderoso? El problema no es en qué tono de voz lo hace, sino la personalidad que está detrás de esa voz. Listo, perfecto. Entonces te pregunto, el ángel que se le presentó a Moisés en nombre de Dios, ¿también era Dios, el ángel? ¿Era una persona de parte de la divinidad? Bueno, recordemos que eso es un término de representación de Dios. El ángel representó a Dios, pero no era Dios. Entonces, ¿qué hace a Cristo diferente si estaba representando un propósito de Dios para llamarlo al sí, Dios y persona? Ok. El término para Cristo es que dice Juan capítulo 1, versículo 17, que es el Hijo unigénito. En el texto griego es monogenes, quiere decir único en su género. Y eso lo hace diferente y especial. ¿Y por qué único en su género? Porque no solamente, según Juan 1.1, él tiene la capacidad de ser Dios en su naturaleza, pero también se hizo hombre. Y es el único ser que podía ser Dios y hombre al mismo tiempo. Por eso es único en su género. Tiempo, muchachos. Quiero resaltar qué buenas preguntas y qué buenas respuestas de ambos. Me ha encantado. Bueno, ahorita viene la sección de Cristian refutando los 10 minutos que tuvo Nixon anteriormente. Ok, bien. El objetivo de mi propuesta es demostrar que
que el término hebreo, la palabra uno, tanto en hebreo como en griego, no significa uno en sentido de cantidad personal, sino que se puede utilizar también para hablar de unidad de propósito en diferenciación de elementos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9, Pablo dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó. ¿Pablo es lo mismo que Apolos? No, son dos personas totalmente diferentes. Y dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y aquí viene la parte importante. Y el que planta y el que riega, en el texto griego dicen, son uno. En la Reina Valera dicen, son la misma cosa. Pero ¿cómo pueden ser la misma cosa si Pablo y Apolos no son la misma persona? Es que el término en el griego puede ser utilizado para hablar de unidad de propósito. ¿Cuál era el propósito de ellos? La predicación del evangelio. Uno siembra, el otro riega. Son dos personas distintas, pero como trabajan tan unidas, parecen uno, como una unidad. La Trinidad, el término Trinidad viene de una expresión latina que significa triunidad, que son tres en unidad. Tres elementos diferenciados, pero que trabajan para la salvación de la humanidad, que parecen ser uno. El Hijo tiene toda la autoridad para dar la orden que le plazca. El Espíritu Santo tiene toda la autoridad para dar la orden que le plazca. El Padre tiene toda la autoridad para dar la orden que le plazca. De manera que el término uno, y como Nixon lo confesó, no solamente se puede usar en sentido de individualidad o cantidad, sino que puede tener otro sentido. Y en este sentido hablamos de unidad, y la Trinidad es tres en unidad. Bien, con relación a esto, Nixon había dicho que Juan 1:1 decía que Cristo era el mismo Dios. No es posible. El término griego pros indica unidad, pero no una unidad de adentro hacia afuera, sino una unidad de cercanía, de dos elementos alejados que se acercan. Ahora, hay algo interesante. En Juan 1:1 dice que en el principio estaba la palabra. Y ese está en el pretérito imperfecto. Y a diferencia del aoristo, es totalmente diferente. Eso indica que Cristo ya existía antes que iniciara el tiempo. Él ya estaba con el Padre, pero no era dentro del Padre, ni como una sola persona, sino como dos seres distintos, porque el término pros en griego indica con, en compañía de. Usted no puede tener una compañía si usted es una misma persona. Ahora, hay algo interesante. El término griego theos tiene artículo y el otro inciso es anartro, es decir, no tiene artículo. Entonces, al no tener artículo y anteceder al sujeto, se conoce como un predicado nominal. No indica que es la misma persona, sino la cualidad. Es una posición cualitativa, es decir, que el Padre es Dios y también el que estaba con el Padre era Dios. Porque nadie puede estar en la eternidad con Dios sin ser eterno. Y no es que estaba dentro de Dios, estaba con Dios, al lado de Dios, todo ese tiempo, antes del inicio del tiempo. Y el hecho de que la última cláusula no tenga artículo definido, porque si se refiriera a que Cristo es el mismo Padre, la cláusula en Juan lo hubiera puesto con artículo definido, indicando que es la misma persona que se estaba refiriendo, pero no. Juan estaba diciendo que lo que el Padre, o sea, Dios es, el que estaba con él, la palabra, también lo es. Es decir, que si el Padre es Dios, también lo es Jesús. Y si el Padre es eterno, también lo es Jesús. Es decir, todas las cualidades que hacen al Padre ser Dios, la tiene también Jesús. Yo puedo ser un ser humano y puedo estar con Natanael, y Natanael es otro ser humano. Eso es lo que está diciendo Juan 1:1. Y los términos griegos no dan ocasión para el unicitarismo o para apoyar tampoco el arrianismo. Y es que Juan 1:1 es demoledor para esas dos entidades teológicas. Ahora, yo quisiera saber que cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu, ¿se lo estaba diciendo a sí mismo? No, eso es ilógico. El Padre tiene que ser una entidad totalmente separada para que el Hijo se pueda dirigir a él. Pero yo no estoy claro si el unitarismo es una emanación. Están hablando de emanaciones.
si es que se cree de que el Hijo es una emanación del Padre que vino aquí a la tierra y que el Hijo es un ser humano y que no vino con su naturaleza divina. El problema es que Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que Él se hizo hombre, pero manteniendo la forma de Dios, porque el texto griego está en el participio griego presente y eso indica que su cualidad divina nunca la dejó a pesar de haberse hecho hombre. A pesar de haberse hecho hombre. Entonces, es difícil realmente destrozar la Trinidad. Y de hecho, Mateo capítulo 28, versículo 19, es la estocada de muerte, porque ahí hay un artículo determinante acompañando a cada una de las menciones de los nombres. Y eso solo se utiliza con las personas. Así que nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, porque es una personalidad diferente, en el nombre del Hijo porque es otra personalidad diferente y en el nombre del Espíritu Santo porque es otra personalidad diferente. El griego no permite eso. Por eso los cristianos, para poder definir eso, tenían que admitir de que habían tres personalidades, porque eso es difícil de desacreditarlo. De hecho, no recuerdo si es Juan 14, 26, donde Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y Él mandará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu Santo. Y ese término otro es Haios, y el término griego Haios indica otro de la misma esencia de ellos. O sea que si Jesús es otra persona diferente y es Dios, también lo es el Espíritu Santo, porque utiliza ese término equitativo, ese otro argumento poderoso. Y está mencionando que uno le ruega al otro, es imposible que esa persona se ruegue a sí misma. No solamente imposible, es ilógico que una entidad se ruegue a sí misma para que mande a otro, desde luego se utiliza el término otro, es porque es otro, no el mismo. O sea, y bueno, con lo que mencionó Nixon, que dice yo y el Padre somos uno, y dice que no se menciona ahí el Espíritu Santo, Nixon debe de buscar el Apocalipsis, el último capítulo del Apocalipsis, donde solo habla Jesús y el Espíritu, que dice ven, y no se menciona al Padre. Entonces, ¿podríamos decir entonces que el Padre no existe por esa razón? No. Hay innumerables de pasajes donde solo se menciona a Cristo o al Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús dijo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Y si son la misma persona, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que si hablan mal de Cristo, la blasfemia va a ser perdonada, pero si al Espíritu Santo no, si son la misma persona? Tienen que ser entidades diferentes, pero ahí no está mencionado el Padre. Entonces al Padre no se le blasfema. No se trata de eso. No se trata de eso. El detalle es que hay muchos pasajes donde la Trinidad está mencionada. Y tenemos, creo que es 2 Corintios capítulo 13, versículo 13 o 13, 14 en algunas versiones donde dice la comunión de Dios, del Padre y del Hijo sea con cada uno de vosotros. O sea, la Trinidad está mencionada en todo el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estamos hablando en estos casos cuando Dios dice hagamos al hombre, o el hombre ahora es como uno de nosotros. Ahí utiliza el término Ejad. Aquí el pueblo es uno, Ejad. Entonces, el término Ejad o uno no solo se utiliza para decir como único en cantidad, se puede utilizar para unidad y propósito. Y ahí cierro el micrófono. Ok, gracias, profesor Cristian. Le quedó un minuto. Le rindió bastante. Ahora viene Nixon con su refutación al profesor Cristian. Listo, me avisas, ¿ya? Ese es mi problema con la Trinidad y con los trinitarios. Ellos humanizan en términos humanos por lo que miran en la letra, y recordemos que la letra mata bastante, y con eso humanizan a Dios, pero ignoran que Dios es espíritu. Y allí es donde debería partir el análisis para entender por qué Dios es uno. Es curioso porque Dios crea a Adán y Eva, pero nunca los trató como dos personas separadas. Él los separó, pero nunca los trató como dos personas separadas. Si usted ve Génesis, por ejemplo, cuando los expulsa del jardín de Edén, Dios nunca dice, bueno, y expulsó a Adán y Eva, dice, y lo expulsó a él. Habla en términos singular, porque Dios siempre ve a Adán y Eva como una sola persona.
El profe comentó de la blasfemia del Espíritu Santo. Bueno, esto es muy sencillo. Usted ve y lee el texto donde se habla de la blasfemia del Espíritu Santo y este atributo para blasfemar contra el Espíritu Santo es literalmente, como dice el texto, adjudicar milagros que estaba realizando Jesús en ese momento a demonios. Bueno, mis hermanos, yo no sé, ¿no? Pero si usamos la lógica, yo creo que el más blasfemo de todos era Pablo, que cometió ese pecado imperdonable. Pues Pablo era de los fariseos que no creían en Jesús y no creían en la obra que hacía Jesús. Entonces Pablo es el blasfemo del Espíritu Santo porque él tampoco creía en los milagros que hacía Jesús. Pero, resulta que fue salvado por Jesús. Jesús se le aparece y es salvado. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado imperdonable como se han inventado que es. Pero gracias a Dios, el mismo Cristo nos dejó la evidencia suficiente para explicar esta diferencia desde el punto de vista espiritual. Y esto lo explica en Juan 10, 34, 38. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿vosotros sois dioses? Si llamó a aquellos dioses con quienes estaba, ¿quién? La palabra de Dios, ¿quién es el verbo? Y la escritura no puede ser quebrantada. Decís vosotros de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, blasfemáis porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Y ya nosotros sabemos que ese término, yo soy el Hijo de Dios, para un judío es decir, soy Dios. Literalmente porque para el judío Dios es uno solo, siempre. Si no hago las obras de mi Padre, dice el versículo, no me creáis. Y si lo hago, aunque no me creáis, creed en las obras, para que sepáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Pero, ¿qué más dicen las Escrituras? En Hebreos 3, 3 y 4. Fíjense esto, mis hermanos. Porque él, Cristo, fue tenido por digno de más gloria que Moisés. Porque vamos a estar claros, sobre Moisés también se derramó el Espíritu de Dios para hacer todos los milagros que Dios hizo. Pero Moisés no era Dios, ni era una persona de la cuatrinidad, de la quintinidad. Moisés era Moisés. Ahora, ¿por qué fue tenido de más gloria? Escuchen esto en hebreo. Porque el que edificó la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es edificada por alguien. Pero ¿qué pasa? El que edificó todas las cosas es Dios. Interesante. Ahora, para la explicación que dan los trinitarios acerca de la personalidad, habría que explicar ciertos versículos. Mi hermano Cristian debería explicar algunos versículos que son bastante discordantes entre sí, en base a la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, Mateo 24, 4, 5. Fíjense esto tan curioso. Dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Yo no sé si se dieron cuenta, pero ¿qué lógica tiene de que yo diga, por ejemplo, aquí ahorita, vengo en nombre de Jesús a decir que yo soy el Mesías? ¿Tiene alguna lógica eso? Entonces, ¿por qué Cristo dice, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías? Ahora, si yo me voy a hacer pasar por el Mesías, ¿por qué voy a negar al otro Mesías? Es la lógica. Ahora, ¿por qué lo dice Jesús? Porque la realidad es que si yo voy a decir que soy el Mesías, porque vengo en nombre de ¿quién? De Dios. Lógica. Y respondiendo el ángel, aquí otro versículo, Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también el santo que nacerá de vosotros será llamado Hijo de Dios. En este versículo se afirma que el Espíritu Santo engendra a Jesús. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿Sería Dios Padre de la persona o el Espíritu Santo de la persona o cuál persona? Es el Padre. Interesante. Una de las cosas que dijo el amado Cristian, Dios no estaba solo. Allí erran categóricamente en los versículos de Génesis que él sacó. Si usted mira Job 38:4-7, Dios no está solo. Génesis 3:22-24, Dios no está solo. En Génesis 18:1-3, cuando visitan tres personitas justamente a Abraham, resulta que allí hay un solo Dios, porque los dos ángeles se van a Sodoma y Gomorra y queda Dios solito hablando allí con Abraham. En Isaías 6:1-8, curiosamente, usted léalo, mi hermano, en Isaías 6:1-8, los que están viendo, ustedes lo pueden verificar en sus Biblias,
vuelve a aparecer el término el nosotros. Dios está allí, está con los ancianos, como muestra Apocalipsis, que Dios nunca está solo, con los ancianos, con los ángeles, con los querubines, y Isaías sube hasta el cielo para la encomienda que le va a hacer Dios, y Dios pregunta, pero bueno, ¿quién irá por nosotros a la tierra a llevar el mensaje de Israel? E Isaías dice, aquí estoy yo. Entonces, el término nosotros no necesariamente indica que o admite tres personas peculiarmente para acomodar a la doctrina de Trinidad. Ese término puede ser nosotros, pueden ser 20, 50, 100, 200, 500, 1000 personas, porque Dios no está solo. Apocalipsis es prueba fehaciente de que Dios nunca ha estado solo. Y en la creación, en Job se dice que nosotros estamos en la creación, todos. Entonces, por favor, decir esa barbaridad, usar esos términos, incluso el mismo Génesis cuando dice hagamos al hombre en ese término y después Dios aparece en singular, e hizo Dios uno solo. Entonces, mis hermanos, no sé, no sé sinceramente para dónde vamos. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en Juan 14, 8, 9, que verifican que Jesús es Dios, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque nosotros sabemos, y eso lo muestra Jesús y lo muestran los apóstoles más adelante en muchos textos, que cuando nos hacemos cristianos, cuando aceptamos a Cristo, formamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, pero si somos parte del cuerpo de Cristo, y Cristo dice que si somos parte de Cristo, también somos parte del que a Él lo envió, que es el Padre, ¿eso nos hace Dios? No, ni tampoco nos hace otra persona más, otro Dios más adicional, como se hace en la Trinidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a decir que porque el Hijo está compuesto por aquellos que creen en Él, entonces todos los que están en Él y en el cuerpo son Dios. Por favor, eso no es así, porque la creación no se sujetó voluntariamente a vanidad, sino por causa de aquel que la sujetó, con la esperanza de que también la creación misma será librada de la esclavitud a corrección gloriosa y libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, 21, 20, 21. Así como Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Eso nos hace Dios a todos entonces? Mateo 10:40. Entonces, y fíjate que uno de los versos que sacan, que es el de Mateo, que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, resulta que, voy a usar palabras de Jesús, dice que por 2 o más testigos es comprobada toda palabra, resulta que esa vaina nada más aparece allí en Mateo. Ni Marcos, ni los demás evangelios, ni más nadie da referencia a eso. E incluso uno de los textos que comúnmente utilizan para defender eso, que está, no recuerdo bien si en primera no sé si en Juan, que viene y dice que 3 son los testigos. Y fíjate que incluso allí mismo dice que se agregó, muchas versiones actuales dicen que se agregó Padre, Hijo y Espíritu Santo allí porque eso no aparece. O sea, el único versículo que te habla de Padre, Hijo y Espíritu, casualmente Mateo. Entonces, yo voy a agarrar Mateo y porque lo dice el texto allí, ya voy a crear una doctrina. Eso me parece absurdo. En cambio, Dios es uno, aparece de principio a fin en la palabra. Y eso es todo. A los dos les rindió la argumentación. Muy bien, los dos quedaron en 9 minutos. Muy bien, muchachos, gracias por el respeto y los altos argumentos. Bueno, la última sección es de 2 preguntas de cada uno. ¿Cuántos minutos le damos a cada respuesta? Eso no lo establecimos. Yo le hice preguntas. No sé, 3 minutos. Yo creo que implícitamente. 3 minutos por respuesta. Fíjate, en mi defensa yo le hice implícitamente unas preguntas a Cristian. Entonces, yo no tengo más preguntas que hacer que las que ya hice en la exposición. Entonces, no sé si el profe tomó nota de allí o se las vuelvo a repetir. Para eso, y esas son mis preguntas y ya pues. Sí, en mi caso seguiría siendo exploratorias porque necesito entender la doctrina unicitaria. No la entiendo aún. Bueno, o sea, me cuesta, pues, y quiero entenderla. Pero entonces, si Nixon no tiene preguntas, le puedo hacer unas preguntas del público, porque hay preguntas muy interesantes del público. Me parece perfecto. ¿No escoges tú, Nixon, una pregunta del público y se la haces en nombre tuyo? Por ejemplo, Denis Martin tiene una pregunta que hizo, muy interesante. Sergio Valentín Tobar también tiene otra muy interesante. Escoge y le haces la pregunta. A ver, Denis. Pero aquí varios comentarios de Denis. Por ejemplo, esta de Sergio. Si quieren, la lee y me dice si la escoges para que el profe la responda.
Dice, el profe dice que Jesús ya existía antes de venir a la tierra. Él cree que hay un hijo eterno. Pero ¿quién es la madre del Jesús eterno si creemos que Jesús no es creado? Jesús es enviado conforme a hombre y no fue enviado al cielo. No es que estaba en el cielo antes de estar en la tierra como hombre. Cuando nació se dice que fue enviado. Bueno, yo creo que eso ya hemos tocado realmente. Pero bueno, no sé si el profe la quiere contestar. Sí, es fácil. O sea, a ver, partamos de la lógica. ¿Cuál era la mamá de Adán? Perdón, o sea, ¿cuál era la mamá de Adán? Adán no tuvo mamá. Y sin embargo nació. A menos que sea la madre tierra, ¿verdad? Pero bien, el punto importante, y esa es una pregunta, no, es muy importante, esa pregunta es especial, porque es lógico que cualquiera nos la haríamos. Y yo la he hecho y yo mismo la disfruto porque yo lo descubrí después de esa respuesta. Recordemos que Nixon usó un texto y dice, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Si Jesús era hijo de Dios antes de venir aquí, ¿por qué el ángel que lo conocía desde arriba dijo que sería llamado hijo de Dios? ¿No era que lo era? Entonces, debemos de entender, el detalle es cuando no entendemos la cristología, la preexistencia de Cristo, su estado de encarnación y su exaltación posterior. Cuando no entendemos eso, nos hacemos este tipo de preguntas. Déjenme decirle que ni el Padre tuvo papá ni mamá, ni el Hijo tuvo papá ni mamá, pero no era hijo en el cielo, se le conocía como la palabra. Y dice que la palabra estaba con Dios. No dijo que existió, porque el término existir aparece en Juan capítulo 1, versículo 3, cuando dice por medio de él fueron hechas todas las cosas. Esa palabra hechas no aparece en el versículo 1, sino que viene apareciendo en el versículo 3. Por tanto, Jesús no fue creado, y lo tengo que decir así, ni fue engendrado en la eternidad. Si Jesús hubiera sido engendrado en la eternidad, no sería eterno, porque hubiera tenido un principio, como dice el cristiano Orígenes. Por tanto, Jesús, para poder estar en la eternidad con Dios, tenía que tener la misma eternidad de Dios y ser increado. Yo sé que el catolicismo cree que Cristo fue engendrado, pero el problema es que si Jesús fue engendrado, ¿quién preñó a Dios? Perdón por la palabra, pero es cierto, o sea, debemos de entender que el término engendrar significa nacer de un parto, ¿o es que Dios se preñó solo? No, debemos de entender que en la eternidad la deidad se puso de acuerdo y tomaron sus roles. De ellos, ¿quién iba a ser el que se iba a encarnar? Y desde luego, el que se encarnó, dice Juan capítulo 1, versículo 14, hasta ese momento le determina como hijo. Dice, y la palabra fue hecha carne, o el verbo fue hecha carne. Y vimos su gloria como hijo unigénito, pero hasta ese momento, no antes de la encarnación. Jesús no era hijo de Dios antes de venir acá. Jesús llegó a ser hijo de Dios cuando se encarnó, cuando tomó su naturaleza humana como los demás hijos de Dios, pero con una diferencia. Él venía de su descendencia divina, venía del cielo. Ningún ser creado ha venido del cielo, o ningún ser engendrado en este planeta ha venido del cielo, ha sido engendrado en este planeta. Y por tanto, por eso es que Jesús es único en su género, porque nadie, ninguna criatura es Dios y eterno como Dios, y haya estado con Dios y haya venido a encarnarse. Por eso es único ser en su género. Tiempo. Ahí en ese punto es mi discrepancia con el profe Cristian. Y es que bueno, en su discurso tienden a humanizar mucho en términos humanos a Dios. Porque el hecho que yo vea, por ejemplo, la palabra de Dios, pues, ¿con qué creó Dios el mundo? Con su palabra. Hágase esto, hágase esto. O sea, se puede tomar incluso la palabra de Dios como una simbología. Entonces, si la simbología es la palabra de Dios, de forma que es la palabra, es Dios, porque es su palabra. Y de hecho... Bueno, debo interrumpirte, Nixon, porque no hicimos pacto de si en las preguntas íbamos a refutar. Hagamos el pacto en este momento. ¿Prefieren hacer la respuesta y le refuta la respuesta? Sí. ¿O no? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Cristian está de acuerdo? ¿Sí? Sí, como, okay. O sea, yo estoy respondiendo como él me dijo, que quería conocer lo de la unicitarismo y entenderlo. Por eso es que lo estoy refutando para que más o menos vaya entendiendo el asunto. Entonces sí, ese es el detalle, se tiene que humanizar, porque la palabra de Dios es forma, es Dios, forma
parte de Dios. Entonces, no es una cosa exterior a Dios, porque si no, Dios sería mentiroso, porque muchas veces en el Antiguo Testamento Ok. no hay Nixon. nadie fuera. Disculpa, una pregunta. ¿Tu voz es tu ser personal? Pero forma parte de mí. O sea, la voz simplemente... Lo que yo diga es mi identidad, o sea, eso me define a mí y tiene unas características como individuo, tiene todo individual, así como tu voz tiene unas características individuales, pero eso es humanamente hablando. Bueno, mi voz no soy yo, es la expresión de lo que yo pienso, pero no soy yo. Es que estamos hablando, Nixon, nosotros hablamos de esencia ontológica del ser. Ontológicamente, Cristo es tan Dios como lo es el Padre, ontológicamente. Pero la emanación de tu voz es simplemente un sonido. Lo que comunicas es lo que indica tu ser, pero no es tu ser. Pero Dios es espíritu, tú no puedes atribuir una personalidad, una persona, decir, esta es una persona, porque entonces caeríamos en que Jesús tiene una voluntad y la Biblia demuestra que la voluntad de él no es la voluntad, es la voluntad del misma del Padre. E incluso la Biblia afirma, si Jesús era Dios, entonces Dios derramara su espíritu. Nixon, si yo cumplo la voluntad de Cristo, yo soy Cristo. A eso es lo que voy, porque eso es lo que me plantea la Trinidad. No, lo que plantea la Trinidad es precisamente la lógica elemental. Si yo cumplo la voluntad de otra persona, no soy esa persona. Puedo ser mi misma persona cumpliendo la voluntad o las órdenes de otra persona, pero eso no me convierte en la otra persona. Entonces entonces fíjate, a Jesús cumplir la voluntad de Dios no lo hace Dios. Y ahí entonces los judíos tendrían la razón y estaríamos No, Nixon, estamos hablando de ontología. Yo no necesito demostrar que soy humano, yo soy humano. Es como que cuando las personas, mira, cuando las personas les dicen, a ver, si sos hombre, tómate este trago. ¿Por qué me lo voy a tomar si yo ya nací siendo hombre? No tengo que demostrarlo, es que es mi esencia ontológica es ser humano. Y mi esencia ontológica es ser hombre. No tengo por qué demostrar algo que soy, obviamente lo soy. Cristo no tiene que cumplir la voluntad para demostrar ser alguien, es que lo es porque lo es en esencia. Y a eso es que nosotros nos referimos a lo trinitario como esencia ontológica del ser. Ontológicamente, ¿Cristo es Dios o no? Si Dios derrama el Espíritu sobre mí y yo tengo la esencia de Dios, caemos en lo mismo. Entonces, ¿qué me hace a mí? No. A ver, no. Mira, yo puedo tener hoy, escúchame. Está bien, ya te escuché. Literalmente. Sí, yo te entendí, Nixon, pero a ver, la tela de esta ropa es mi esencia. No, esta ropa tiene otra naturaleza y otra sustancia, y yo soy otra sustancia, pero aunque esta ropa esté en mí, no indica que esta camisa tiene mi piel. Nosotros podemos tener el Espíritu de Dios, lo que es su esencia de su poder, pero eso no nos hace que seamos lo mismo. El problema es que cuando nosotros hablamos de esencia ontológica, nos estamos refiriendo a la naturaleza que originalmente tiene ese ser. Ya, esencia ontológica del ser. Y el asunto es que Juan 1.1, precisamente eso es lo que dice. No dice que Jesús es el mismo Padre, lo que dice es que tiene la misma esencia ontológica. Es decir, y si tiene la misma esencia ontológica, tiene todas las cualidades con el Dios con el que estaba. Pero o sea, hay una diferencia. Siento que hay una confusión. Hay una confusión en el sentido del manejo de los términos en el unicitarismo. Pero no porque tú estás... Confunden esencia ontológica con... No, la confusión la estás generando de forma automática tratando de explicar la Trinidad, porque me hablas de esencias cuando la Trinidad me habla de personas, de forma literal, con una personalidad. Si tú me hablas de esencia, una esencia, yo puedo formar parte de una esencia de algo. Y eso me hace parte de ese algo porque yo soy la esencia. Entonces, no me puedes decir, oye, Cristo y el Espíritu Santo son esencia y después decirme, son personas con personalidades. Absurdo. No es absurdo. Mira, claro, te lo voy a poner así. Claro. Nuestra esencia como seres vivos se encuentra en el ADN. Especialmente nos define el ácido desoxirribonucleico, es difícil de pronunciar. Tiene el mismo tamaño de una montita de un pan, como el mismo tamaño de una mosca y el mismo tamaño del ADN que tiene un elefante. Pero lo que lo hace diferente a uno o del otro es su esencia en el ADN. No me digas que tú no eres ser humano.
¿Para qué eres ser humano? Yo soy ser humano, tenemos la misma esencia. Mira, Cristian, pero con ese ejemplo te estás metiendo en una contradicción tremenda porque, vuelvo y repito, estás tratando de, en la carne, explicar algo que nosotros no vamos a hacer, porque Jesús dijo, nosotros seremos como ángeles, seremos seres espirituales. Entonces, ¿de qué me vas a hablar para explicar eso? Es absurdo. Van a hacer las preguntas. No, pero muchachos, van a hacer las preguntas. Los dejo en el careo libres. Los dejo en el careo libres. Quiero saber para que obedezcamos. No, sí, pero vamos, sí, pero sí. Y si no, somos orgánicos. Sí, pero vamos. Igual, o sea, estamos explorando. O sea, igual no vamos a llegar a una conclusión al final. Pero los dejo hacerlo o pongo orden. Yo no sé porque no, sigamos con las preguntas. Estuvo genial, sí. Estuvo emocionante. Bueno, entonces, pero vamos a seguir con las preguntas de la audiencia. Le falta una pregunta. Le falta una pregunta a Nixon. Nixon me dice si escoge esta que acabo de poner ahí de Denis. Bueno, si quiere la puede responder. Para mí, el único Dios que vamos a ver cuando regrese va a ser Jesús. No vamos a ver más dioses. O sea, la pregunta que le hacen a Cristian es, Cristian, que si tú crees en la Trinidad, ¿hay 3 tronos en el cielo o hay 1? O 2, o 4, o 5, no sé. Bueno, no sé, es que la pregunta en sí misma podría haber 4 sillas, 10 sillas. Pues como son 3 personas en un Dios, ¿hay 3 tronos o un trono? Eso es lo que quiere preguntar. Bueno, en el cielo a veces hay 24 ancianos que se sientan en 24 tronos. ¿Qué hace la diferencia? Jesús está a la diestra del Padre, no encima del Padre o dentro del Padre en el cielo. Y estar a la diestra quiere decir a su derecha, como estaban los príncipes a la derecha de un rey. Y eso no indica de que por eso, o sea, no entiendo la pregunta. Ya, listo, ya respondiste. Entonces ya le quedan las 2 preguntas de Cristian para Nixon. Sí. Bueno, son unas preguntas que tengo curiosidad con relación a la unicidad, y siendo que Nixon domina mucho de esto. Nixon, por ejemplo, habló del texto juánico. En ningún momento creo que yo toqué el texto juánico, ¿verdad? De que estos 3 en el cielo son uno. Yo reconozco que eso es un agregado posterior, pero no necesitamos los trinitarios ese texto. Hay muchos textos que nosotros podemos usar. De hecho, Juan 14:26, el que te dije, yo rogaré al Padre y lo demás. Pero hay una expresión aquí que dice, Mateo 24:4-5, no dejen que nadie los engañe, y muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. ¿Qué lógica tiene que diga yo, vengo en nombre de Jesús? Esa parte no la entendí, me gustaría que pudiera explicarla. Claro, ya busco aquí el texto. El texto dice que, a ver, aquí. Que me pareció interesante cuando leí este texto porque en Mateo 24:4-5, los judíos, por ejemplo, para que entiendas el ejemplo que di, los judíos dicen que el Mesías no ha venido, que están esperando el Mesías. Ellos niegan que Jesús es el Mesías, etcétera, etcétera. Y Jesús, por ejemplo, lo que dice aquí, si yo me quisiera pasar hoy aquí, yo soy el Mesías, decir que yo soy el Mesías, yo voy a decir que vengo en nombre de quién para decir que soy el Mesías. Entonces, la lógica me dice que sería en nombre de Dios. O sea, en nombre de Dios, yo vengo en nombre de Dios porque yo sí soy el verdadero Mesías. Ahora, es curioso porque en Mateo 24:4-5, Jesús dice, no dejen que nadie os los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, en el nombre de Jesús, y afirmarán, yo soy el Mesías. Y yo la pregunta que hacía ahí, ¿qué lógica tiene que alguien venga, si yo voy a negar a Jesús porque yo soy el verdadero Mesías, ¿qué lógica tiene que yo voy a decir, yo soy el Mesías y vengo en el nombre del Mesías? ¿Me entiendes? Obviamente que yo voy a decir en el nombre de Dios. Entonces, ese es a lo que quería llegar con ese verso. Porque tendría más lógica que dijera, porque muchos vendrán en el nombre de mi Padre y afirmarán yo soy el Mesías. No, porque para Jesús no hay ninguna diferencia. En que los únicos problemas que ponen en decir, por eso es que hay tanta discordancia en las religiones, que dicen, oye, es que si vas a bautizar si en el nombre de Jesús, si en el nombre de los 3, si en el nombre, como si humanizan a Dios, como si en Dios hubiera tenido conflicto interno entre las 3 personalidades que ponen. Y eso no es así. Para Jesús, muchas veces, en versos que se usó, es indiferente, totalmente indiferente. A eso me refería, pues, con ese verso. Okay. Sí, Nixon, lo que sucede es que yo puedo, como dicen los policías, vengo a arrestarlo en el nombre de la ley.
Eso no dice de que el mismo policía sea la ley, sino a quien representa, ¿verdad? Entonces, si Jesús viene en nombre del Padre, ese Padre debería ser otra entidad diferente, veo yo. Porque tú no puedes venir en nombre de otra persona y decir que eres la misma persona. Eso es lo que lo miro complejo. Ok, entonces, mira, fíjate lo que me dices allí con ese texto. Te voy a usar otro texto para que veas que pasa la misma cosa y quiero que me responda. Por ejemplo, en Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como hijo para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La pregunta aquí es, ¿quién compró la iglesia? ¿Dios, Jesús o el Espíritu Santo? Porque se mencionan a los tres. Literalmente en el texto, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde me da. La Trinidad quiere poner personalidades y entidades únicas, pero incluso en textos de la Biblia no hay ese tipo de discordancia. A veces usan Jesús, Espíritu Santo juntos, a veces usan al Padre, y todo eso es equivalente, o sea, no hay discordancia entre ellos. Entonces, por eso yo te hice la pregunta, pero bueno, yo esta se la hago a muchos trinitarios. Oye, ¿está bien que yo le llame a Jesús Padre? Y muchos me dicen, no, eso está mal que llame Padre porque eso es una identidad, tiene una personalidad única. El Padre es el Padre, Jesús es Jesús y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, ahí entramos en un problema, porque incluso Isaías mismo llama al Mesías, que va a ser conocido como Hijo, el Admirable, Dios Padre Eterno, o sea, le da todos esos títulos sin ningún tipo de problema, ¿me entiendes? Entonces, hay muchos textos en la Biblia, yo tengo muchos que he visto donde esa equivalencia es indiferente. Si hizo en el nombre de Jesús, o en el nombre del Espíritu Santo, o en el nombre de lo que sea, son Dios, el mismo. Entonces, no, si yo le llamo Padre al Espíritu Santo, el Padre no se va a molestar con el Espíritu Santo, entonces le va a mandar un rayo al Espíritu Santo porque estoy diciendo, no, pues no, de ninguna manera. Entonces, los apóstoles en muchos de sus escritos hacen esa equivalencia. Entonces, yo por eso cuando trato con trinitarios, yo le digo, oye, en este versículo donde me están nombrando los tres, el de Hechos 20:28, prácticamente según la sintaxis del texto, me está hablando de de tres sujetos. Entonces, ¿quién compró a la iglesia de Dios? Pues Dios. Yo no puedo decir o el Espíritu Santo, o Jesús, o Dios. O sea, Ok, Nixon. Bueno, tú hablas conmigo, yo soy trinitario. No te he dicho yo que sea discordante. Los por eso, trinitarios exacto. sabemos que Eso me pareció muy positivo, exacto. Eso me Cristo pareció es muy positivo Dios, como los de Padre, pero en el caso de Hechos, hay unas variantes que debe ser cuidadoso en eso, porque unas variantes dicen una cosa, otras variantes dicen otra. Sí, es verdad. Pero bueno, con relación a eso ya te he explicado que Cristo es Padre en su estado divino, porque Él creó a todas las criaturas, y en su estado humano es Hijo del Padre porque se encarnó y tomó ese título. Con relación a otro aspecto, Nixon me llamó curiosamente la atención de saber si tú consideras que el Jesús que vino aquí, porque si tú consideras que las personalidades son una, Dios se dividió en el momento que Jesús se encarnó, o Jesús era una emanación del Padre como creían los gnósticos. Jesús como hombre era un hombre, un contenedor, y eso te lo leí yo aquí. Aquí te lo leí, aquí está el verso exactamente, te lo vuelvo a dar. Dice aquí te lo voy a buscar. Dice en Juan 3:34, pues él, Cristo, es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. O sea, en la condición de hombre, Cristo vino a cumplir un propósito en la tierra, pero ese propósito tenía un límite. ¿Hasta cuándo llegó? Hasta la cruz. Cuando Cristo entra en la resurrección, ya vuelve a ser Dios, o sea, es ya glorificado, el cuerpo ya espiritual. De hecho, es tan así que nosotros vemos apareciendo, desapareciendo, atravesando paredes, o sea, ya era un ser ya vivificado con un nuevo cuerpo ya espiritual lleno de Dios, ya vuelve a tener la deidad original que él tenía. Y entonces, por eso es que después se le conoce como el Cordero de Dios, porque ya cumplió el propósito, que era la redención de la humanidad. Pero como hombre, y ese es mi gran punto con los trinitarios, que agarran al Jesús humano y de ahí, del Jesús humano, en las interacciones que hay entre Jesús, el Padre y todo eso, bueno, sí, es que debe haber una persona externa, por eso, pero está cumpliendo un rol, y el rol de hijo, así como yo puedo ser al mismo tiempo, puedo ser padre y puedo ser hijo al mismo tiempo, y eso no me hace a mí tres personas, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que di el ejemplo.
porque yo puedo cumplir esos roles y Dios, que es omnipotente y omnipresente, pues más lo puede cumplir todavía. Él puede estar en el cielo, así como te di el ejemplo de Samuel. Él derramó su espíritu sobre los soldados que iban a matar a David y digamos que como derramó su espíritu, cambió la voluntad a la fuerza, por decirlo así, de los soldados, y entonces los soldados comenzaron a profetizar el Señor, y esto, entonces hay que voy a decir que entonces Dios está hablando a sí mismo también, porque entonces ahí está profetizando para él mismo, porque él derramó su espíritu y los obligó a profetizar. Sí me explico, entonces ahí caería la misma lógica, entonces con cada quien que se derrama el espíritu, entonces vamos a decir que Dios está hablando a sí mismo. Eso. Bueno, una cosa, eso Nixon, cuando Jesús murió en la cruz, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no dijo tu espíritu. Y ese mí es posesivo. Jesús tenía un espíritu diferente al Padre. No, pero ahí estaba como humano. Ahí todavía estaba como humano. Ahí no estaba, sí, ahí pero, todavía estaba como humano. Ahí no, estaba pero tú vivificado todavía. O sea, tú dijiste que es un contenedor vacío, ¿verdad? ¿Qué espíritu tenía Jesús? ¿Qué espíritu tenía Jesús? ¿Cuál espíritu tenía Jesús? El espíritu del Padre. Eso lo dice, te lo acabo de leer ahorita mismo. Pues Él es enviado por Dios a la palabra de Dios porque Dios le da el espíritu con una característica muy particular, sin límite, a diferencia de muchos donde ha robado su espíritu, pero con limitaciones. Con limitaciones. Una pregunta. Jesús hubo un periodo de tiempo donde no tenía el espíritu del Padre. No siempre lo tuvo. Desde que nació. No, desde que nació. Entonces, pero Nixon, en el bautismo dice que hasta ese momento recibe el espíritu. Entonces, ¿qué espíritu tenía antes? Sí. Entonces, pero acuérdate, pero fíjate, y ese es mi punto. Ese es el problema con la Trinidad. Entonces, fíjate cómo agarra. Bueno, ¿qué espíritu tenía antes? Pero se olvidan del texto que dice que vino a cumplir todo propósito. Cuando él se fue a bautizar, ¿qué le dijo Juan? Yo no soy digno. ¿Para qué te vas a bautizar? Prácticamente le dijo Juan. Vas y bautíceme tú a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Juan, yo vine a dar ejemplo. Porque como hombre, él vino a hacer una representación de cuál debería ser la relación de el humano, en nosotros, con nuestros semejantes y de nosotros con Dios. Él vino a mostrarnos esa realidad. Entonces, él, a pesar que era Dios en ese momento, él no iba a romper sus reglas. Él, oye, que se cumpla toda palabra que está establecida aquí humanamente, porque ya espiritualmente estamos hablando de otros términos. No es que necesitaba, pero los apóstoles y todos los que estaban necesitaban ver qué sucedía, lo que iba a suceder, para creer, pero no porque Jesús necesitaba, o no que necesitaba Jesús que llegara al Espíritu literalmente, era para que creyeran en que Él era el Mesías. Por eso digo, el propósito, la gente se olvida del propósito para entonces decir, bueno, como esa pregunta que tú hagas, entonces, ¿qué espíritu era? Porque, no, mi hermano, no necesitaba ningún espíritu, él simplemente necesitaba ser ejemplo para nosotros. Es por eso que el mandamiento principal de que Dios es uno, Jesús, como el texto que yo cité, lo pone tan relevante porque de ese mandamiento de que Dios es uno se derivan dos. ¿Cuáles dos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es tan importante entender que Dios es uno? Porque nosotros en Cristo también vamos a ser uno. Y si tú no amas al prójimo como a ti mismo, no estás amando ni a Cristo ni a Dios, en automático. Es por eso que es tan relevante entender esa unidad, que es uno solo. Aunque nosotros humanamente podamos ver a muchas personas espiritualmente, ya cuando estamos redimidos y estamos glorificados, con cuerpos celestiales y ya vamos a ser como ángeles, como el mismo Cristo lo dijo, ya iba a ser otro cuento diferente. Pero Jesús nunca necesitó al Espíritu Santo. Él vino a cumplir como hombre el ejemplo para nosotros. Y ese es mi punto allí. Nixon, noto algo de isabelianismo en lo que dices. Y hay algunos aspectos ahí que no están muy claros. Sería bueno que lo trabajes y que lo veas. Pero tengo una pregunta final. ¿El término uno solo se refiere a un ser particular o puede incluir una unidad de seres trabajando el propósito? Dios es uno, no hay otra opción para... Es que a eso voy. ¿Qué define a Dios? Dios dice que está en todos y para todos. Entonces, cuando Dios dice es uno, así como el tratamiento de Adán y Eva en la creación, él jamás trató a Adán y Eva como seres separados. Para él eran uno. Cuando expulsó al hombre, no dijo, y expulsé a Adán y Eva. Expulsé a él.
al hombre, porque el hombre forma uno, los dos son uno solo para Dios. Y esa misma relación espiritualmente, porque ese es el problema, como lo vemos humanamente, es que yo estoy humanamente viendo a dos. Bueno, está bien, si usted humanamente quiere ver a dos y en base a eso crear la Trinidad, espectacular, no tengo problema. Pero espiritualmente no funciona así. Espiritualmente Dios es uno solo. Y si no, en Isaías 45 Dios estaría mintiendo, porque al yo afirmar que Jesús es una persona diferente al Padre, lo estoy poniendo externo al Padre. Y fuera del Padre no hay otro, ni hay otro Salvador. Bien, pero ¿reconoces que el término uno puede ser utilizado para hablar de unidad? Claro, pero no para agarrar y decir que son tres. Ese es mi punto. Porque el término, y ahí está la pregunta trampa que tú estás haciendo allí, porque eso no admite tres. Puede admitir 4, 5, 6, 20, 100 mil, 200 mil. Pero yo voy a aprovechar y como veo allí tres por allí, puede decir que es una trinidad. Eso es tonto. Me disculpo, pero eso es tonto. Porque pueden ser muchos, eso incluye a muchos. Igual que lo Elohim, la palabra Elohim incluye a muchos dioses, que también a veces me la usan en la Trinidad. Nixon, un plural puede incluir tres. Dios es plural, claro. Dios es 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y los que sean. Pero puede incluirlo el término, ¿verdad? Sí, eso no lo digo. Entonces la Trinidad de lo que define como tres en unidad no es descabellado, ¿verdad? Es descabellado ¿por qué es descabellado? Porque estás tomando de forma particular una generalidad. Y eso, yo que soy matemático y me gustan las demostraciones y esas cosas, estás aprovechándote del término para decir, bueno, como es posible, yo voy a creer que son tres. Entonces, ahí caeríamos en una ambigüedad automáticamente. Porque volveríamos. Y esa ambigüedad me da cabida a pensar de que no son tres. Son 4, 5 personalidades, 6, e incluso si derrama el espíritu en mí, ya sería yo también Dios. Y ahí es donde está el problema. Nixon, Nixon, tú dijiste en Génesis que cuando Dios dice hagamos al hombre, se refería a otros seres que estaban con él. Sí, claro. En Génesis se muestra que ¿Tienes un texto que indique que esos seres participaron en la creación? Claro que no, el único que participó fue Dios. Ok, te voy a enseñar unos textos. Por ejemplo, un salmo que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién es el Espíritu de Dios? No es el Espíritu Santo. Sí, y el soplo del Omnipotente no sería Dios. ¿Y qué problema? Sí, ¿verdad? Claro. Y Juan 1.1 dice que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas. Si esos tres personajes se mencionan que participaron en la creación, entonces ese hagamos indica únicamente lo que la Biblia dice que participaron en esa creación. Los ángeles no participaron en la creación. Y si tienes el texto, pues sería bueno que lo presentes. Estás cayendo en vuelvo y te repito, estás cayendo de nuevo en una contradicción. ¿En qué contradicción estás cayendo? Entonces, como el Salmo me dice que Dios, el soplo, es el Espíritu Santo, cayó allí, entonces claro. El Espíritu de Dios dice primero es claro. Ajá. Y después dice el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, hay dos personalidades. Claro, porque en la creación, ¿qué le dio vida? ¿Qué le dio vida a Adán? En el principio, cuando se lo creó del barro. Pues el aliento. Ok, pero el asunto es que el trinitario en este aspecto, Nixon, tendría razón, porque él te puede presentar un texto donde los tres participan en la creación y no los ángeles. Entonces, ese hagamos puede incluir tres nada más. Porque si hay otro cuarto, quinto, sexto, lo demás, como tú dices, tienes que presentar ese texto que incluya a esos otros seres en esa creación. No es así. Pero yo tengo evidencias bíblicas. No es así porque si tú vas a, claro, pero es que si tú vas a agarrar un término, nosotros, hagamos, ellos, caemos en lo mismo. En Isaías, cuando Isaías fue llevado al cielo, se usó el mismo término. Oye, ¿quién mira por nosotros? Y Dios estaba allí con un montón de gente, con ángeles, querubines, no solamente con tres. Es ambiguo, hermano Cristian. O sea, Nixon, es ambiguo. Nixon. Porque espera, un momento. Tengo una curiosidad. Tú estás queriendo decir que en la eternidad ya existían los ángeles con Dios. Nosotros también existíamos, sí. Eso lo demuestra Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 13 demuestra clara. Sí, señor. Ya nosotros existíamos. Quiere decir que los ángeles no... Espera.
Los ángeles no fueron creados entonces. Claro, pero forman parte de la eternidad. Tú me estás diciendo si forman parte de la No, 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 si no, son no te eternos, estoy- eternos de tiempo, no, es no, otra no, cosa. No, No, si son te eternos pregunto en la con Dios, eternidad, no, en si aquella son eternos eternidad con donde... Dios, no, el único eterno es Dios. El único eterno es Ajá. Dios. Punto y final. Entonces, ok, vamos bien. Ujú, ujú. En ese periodo, digamos que esta es la línea divisoria, ¿ok? De aquí para allá es la creación de los ángeles y todo lo demás, ¿verdad? De aquí para Correcto. acá, no. Ahora, mi pregunta va, de aquí para acá. Ujú, ujú. ¿Quiénes participaron en la creación? De aquí para acá. Porque los ángeles fueron parte de la creación. De aquí para acá, ¿quiénes? No, si Dios no es creado, existe de siempre. Sí, 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 lo sabemos, por eso. Ajá. Ajá. Pero tú me estás ubicando en la creación del Génesis, otros personajes. No, en la creación, antes de que Dios hiciera todas las cosas, ya nosotros participamos en la creación de esta tierra y todo. Y eso hay versículos que lo muestran. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No a la existencia de allá, donde tú la línea que tú me estás poniendo, ¿me entiendes? Sino allí, en ese momento. Me toca cortar, los muchachos son muy largos. Y si quieren tener un segundo episodio, amén, porque la gente lo está pidiendo, pero dicen que ya no para debatir, sino para que cada uno responda preguntas de acuerdo a la temática que sostiene. Después hablamos de si están de acuerdo y si quieren hacerlo, ¿vale? Listo, ok, listo. Vale. Porque excelente, me encantó Nixon, me encantó. No, a mí también. Un placer. Hay muchas preguntas y quiero resaltar el respeto que han tenido los dos contrincantes. Han sido picantes también, pero han pedido perdón cuando han sido picantes. Y en los comentarios también han sido, oye, muy profundos. Hay comentarios muy profundos que me gustaría resaltar, pero el tiempo se nos fue. Así que más adelante estaremos anunciando cuando estos dos apologistas valientes tendrán tiempo de otra charla. Por lo pronto, un abrazo. Suscríbanse al canal del profesor Cristian. Qué canal tan bueno, excelente, muy buen trabajo está haciendo. Metanoia. Y el canal de Nixon, que no tiene mucho tiempo para alimentar el canal, pero es buen canal cuando suba algo. Pues suscríbanse. Que suba. Yo estoy suscrito ahí. Tienes que subir. Un abrazo para todos. Ha sido un privilegio en este canal recibir tan buen contenido. Muchachos, de corazón, gracias. Gracias. Últimas palabras, por favor. No, nada, gracias por estar aquí. Como siempre, yo sabía que te iba a hacer candela con el profe Cristian, porque yo sé que él es muy preparado en la teología, en todo. Muy buen profe. Y yo no, síganlo porque yo desde que empezó a hacer ese contenido tan espectacular, ahora preparado cinematográficamente, más veo los videos. Oye, dice, sí, di Cristian, habla por favor. Yo sabía que esta charla con Nixon iba a ser compleja y estuvo a la altura porque realmente hay algunos aspectos que hay que analizar, hay que notar, pero estuvo a la altura. Estuvo muy, muy, muy excelente su participación, Nixon, tremendo. Yo sabía que esto iba a estar complejo y te defendiste bien, pues para que genial, para que lo admito. Y fue muy interesante. Esa era la idea, dar también un buen show. Sí, realmente sí. Bueno, es interesante lo del asunto del unicitarismo. Sí, gracias, muchachos. Muy bueno, y la próxima si quieren hacerlo, vienen cada uno presenta 10 minutos de sustento, y luego las personas le hacen preguntas buenísimas para que ustedes yo diría más bien que agarremos preguntas, no sé, pero agarramos ciertas preguntas, digamos, una que esté en contra mía y otra que esté en contra de profe, y otras que estén en contra y esa pregunta pues 40 minuticos, otra oportunidad, ahí hablamos con la gente. Vale. Gracias. Si tienen será un honor. Dice Rey, denle like para que YouTube suscríbanse. Y suscríbanse al canal de los muchachos y al canal mío también si quieren hacerlo. Abrazos para todos. Se les ama.